Muy buenas, queridos amigos. Buenos días desde México. Buenas tardes desde España. Es un gran placer siempre contactar con todos vosotros, porque para mí es un país muy querido, entre otras cosas, porque llevamos mucho tiempo allí llevando nuestros vinos, estando con nuestras bodegas y sobre todo colaborando de una manera importante con nuestra fundación, con la Fundación Emilio Moro, que trabaja bajo el eslogan "El vino ayuda al agua", y está financiando proyectos en Oaxaca, en Chiapas, llevando agua potable a las escuelas. Por eso para mí siempre cualquier contacto con México es un placer y es un gusto además estar aquí hoy en esta edición virtual del Campus Party. En primer lugar, agradecer a la organización por invitarme y por poner en marcha eventos como este, ¿no? Como el que estamos celebrando hoy. Yo creo que la innovación es un motor de crecimiento de las empresas y sabemos que acciones como esta pues no solo suman, sino multiplican. Y un claro ejemplo es el ejemplo de Emilio Moro, ¿no? Una bodega con más de 100 años de historia, en la cual mi abuelo y mi padre fueron los transmisores de esa pasión, de ese amor por el vino. Y aunque ellos hacían el vino en los años 30, 40, hasta los años 60, y vendían vino a granel, fuimos nosotros, la tercera generación, los que impulsamos la bodega, los que fuimos capaces de poner ese nombre a esa bodega, Emilio Moro, y saberla vender a través del mundo. Actualmente estamos en 70 países y somos una de las empresas y de las bodegas líderes en muchos campos, pero por supuesto en innovación en España, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, estamos hablando de una bodega cuya filosofía principal está basada en 3 pilares fundamentales, como son la tradición, la innovación, pero también la responsabilidad social. Antes he hablado de los proyectos que tenemos en México. Tradición porque son 3 generaciones las que llevamos elaborando este elixir, este producto de calidad y llevándole al mundo. Y todo ello gracias a que nacimos en una tierra privilegiada, que es la Ribera del Duero, que está situada en el noroeste español. Una tierra que por su terroir es capaz de dar unos grandes vinos de calidad por sus condiciones climatológicas, por sus suelos y por su variedad. Allí, en esa tierra, nacieron mi padre y mi abuelo, y ya la primera piedra de la innovación la puso mi abuelo cuando fue capaz de traer una variedad como la Tempranillo, con unas características muy singulares, con una uva muy delgada y con un racimo muy suelto, capaz de hacer vinos con mucha personalidad, con mucha raza. Eso que lo hizo mi abuelo y se lo transmitió a mi padre intuitivamente, sirvió para que empezáramos a hacer unos vinos en los años 80 de mucha calidad. Ahí fue cuando la tercera generación empezamos a tomar las riendas de este negocio, y es cuando empezamos a preparar una bodega para lanzarla al mundo y para que sus caldos tuvieran mucho éxito. Y ahí es donde empezó verdaderamente a fraguarse nuestra innovación, ¿no? Recuerdo que las primeras plantas que yo planté no eran igual que las que tenía mi abuelo, y las tuve que arrancar y tuve que volver a injertar esas plantas que tenía mi abuelo, porque esas eran las que daban auténtica calidad. Es ahí donde estamos haciendo esos vinos que estaban triunfando por el mundo. Pero no quisimos quedarnos ahí y pensamos que las levaduras, que son las que transforman el azúcar en alcohol y son las que marcan el ADN de los vinos, si utilizábamos en vez de levaduras comerciales las propias levaduras de nuestros viñedos centenarios, pues podrían dar mucha más personalidad a nuestros vinos. Y nos pusimos a innovar y propusimos un acuerdo de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid,
la cual, después de ir a esos viñedos antiguos y seleccionar todas las levaduras que había en esas uvas, una vez seleccionadas, microvinificamos con ellas y nos dimos cuenta de que el comportamiento era absolutamente diferente en unas que en otras, ¿no? Unas nos daban mucho color, otras nos daban aromas afrutados, otras aromas de crianza, otras incluso nos daban aromas defectuosos, y después de esas microvinificaciones seleccionamos cada una de esas levaduras para cada uno de nuestros tipos de vino, porque nosotros tenemos varias marcas y cada uno atiende a diferentes características. Tenemos vinos jóvenes, que dan características más afrutadas de vinos jóvenes. Tenemos vinos de crianza o de reserva, en los cuales los matices de la fruta ya son más compotados, mucho más concentrados, y todo ello hace que en un conjunto, en un proceso, pues salgan esos vinos tan potentes, tan elegantes, como los que tenemos en Emilio Moro, como los que tenemos en Ribera del Duero. Eso fue un antes y un después. El poder poner nuestras propias levaduras pertenecientes que están en el alma de esos viñedos antiguos nos dieron todavía mucha más personalidad, nos dieron todavía mucho más carácter a nuestros vinos, ¿no? El usar nuestras propias levaduras. Pero quisimos seguir innovando y quisimos seguir mejorando nuestra productividad y poníamos los problemas sobre la mesa. Y yo recuerdo que uno de los grandes problemas que teníamos dentro de esas 300 o 400 hectáreas de viñedo, cada vez que llegaba el tiempo de vendimia, nosotros teníamos que formar a una legión de personas para ir a mirar los aforos de los viñedos, para ir a mirar el estado de maduración. Entonces tardábamos más tiempo en ir a enseñarles la viña que en realidad en hacerlo nosotros, casi, ¿no? Entonces le propusimos a la Universidad de Valladolid el hacer una tablet y hacer un estudio de geolocalización de todas nuestras parcelas. De esa manera coincidimos en que y conseguimos que todas las parcelas estuvieran en esa tablet, de tal manera que cuando venía una persona nueva que no conocía los viñedos, simplemente aplicando el sistema y diciendo que quería ir al Majuelo de Valderramiro o al Majuelo de Sancho Martín, el geolocalizador le llevaba y automáticamente pues nos ahorrábamos muchísimo tiempo en desplazamiento. Fue un antes y un después, porque un geolocalizador ahora es una cosa cualquiera, pero entonces fue un gran avance. Y quisimos seguir porque estamos preparados para seguir avanzando en las ideas que teníamos, ¿no? Y otro problema que nos preocupaba era el de la sostenibilidad, el tener una agricultura responsable con el medio ambiente, ¿no? Y se nos ocurrió ver y sacar unas fotografías espectrales usando ya drones. Esto no hace tanto tiempo, hace 3 años, y mientras esas fotografías espectrales nos dieron mucha información acerca de las riquezas, de las fortalezas que tenían las vides, las carencias, las debilidades, y todo eso, toda esa información fuimos capaces de llevarlo a una abonadora, y en esa abonadora definimos un abonado a la carta, un abonado prácticamente cepa por cepa, ¿no? Esos drones nos llevaron a dar un paso más, y esas fotografías nos dieron una información tremendamente importante. Ahí también empezamos a utilizar los cuadernos de campo, donde reflejábamos en las tablets toda la información, todo el trabajo que se hacía en las viñas para que nos sirviera de histórico. Y todo esto fusionado y con todo este aprendizaje, pues la verdad es que nos llevó a desarrollar un proyecto que empezamos hace 2 años, un proyecto que nos sirvió además para ser nombrados como bodega innovativa entre las 100 personas más innovadoras del mundo, entre las 100 empresas más innovadoras del mundo, gracias a este proyecto Sensing for Farming. Sensing for Farming lo que trata es de digitalizar todo el proceso vitivinícola. Introdujimos sensores en las plantas para medir
absolutamente todo, desde el estrés hídrico, la capacidad de absorción de la planta. Por supuesto, plantamos estaciones meteorológicas para tener toda la información y todos los datos referentes a la climatología, y todo ello lo correlacionamos, y ahí está la gran sorpresa, con todas las imágenes vía satélite. Es decir, todas esas fotografías que nos daban toda esa información para el abonado y que sacábamos mediante drones, pasamos a hacerlas mediante satélites, de tal manera que esos satélites nos daban información absoluta y clarividente de la planta, desde el punto de vista de la capacidad clorofílica, de la capacidad de absorción de las hojas, de las carencias, de las posibles enfermedades, y todo eso lo hemos llevado a una plataforma de tal manera que, utilizando y empleando algoritmos, estamos generando índices que nos están ayudando en la gestión del viñedo. Ha sido un antes y un después, porque tenemos absolutamente toda la información que se produce en el viñedo. Pero no quisimos pararnos ahí y seguimos monitorizando y digitalizando también nuestra bodega. Y estamos en ello, aplicando y midiendo todos los datos necesarios durante el proceso de elaboración, desde que entra la uva en la bodega, todos los procesos de fermentación, todos los procesos de crianza en barrica, hasta que se embotella. Tenemos digitalizado y monitorizado todo el sistema para llevarlo a una plataforma y conjuntamente aplicar los algoritmos suficientes para tener todos los datos y toda la información de cada cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos como producto final una cosecha que ha sido excepcional por múltiples motivos, nosotros vamos a tener toda la cadena hacia atrás, toda la cadena de valor hacia atrás. Vamos a tener todos los datos de todas las secuencias que han pasado durante ese proceso de elaboración, y todas las secuencias y todos los datos que han pasado durante el proceso, durante el ciclo vegetativo. De tal manera que todas esas decisiones que durante muchos años las hemos tomado por intuición, las hemos tomado por conocimiento y por pasión, pues ahora nos estamos apoyando mucho sobre los datos para que cada vez los vinos sean mejores. En definitiva, la innovación, el conocimiento, hace que cada día tengamos vinos de más calidad. Y por eso la innovación siempre ha sido un pilar fundamental en nuestra política, en nuestra filosofía. Pero no solo hemos sido innovadores en la parte técnica, en las viñas y en la bodega, para generar estos algoritmos que nos ayuden en la elaboración del vino. También hemos sido muy innovadores en todo lo que se refiere en materia de comunicación, ¿no? En gestionar internamente todos los aspectos relacionados con la comunicación. Para nosotros ha sido muy importante y hemos sabido llegar donde otros no han podido. Yo creo que hemos sido pioneros organizando eventos en ámbitos jamás imaginados en el mundo del vino. Hemos sido protagonistas de muchas y novedosas historias. Pongo como ejemplo una muy singular y que tuvo lugar el año pasado, donde se nos invitó por parte de un pintor que es amante de nuestros vinos. A él le ofrecieron el pintar en el edificio principal de Times Square la icónica cultura española a través de el arte, la gastronomía, los toros, el vino, la cultura. Allí pintamos 3.000 metros cuadrados y allí estaban reflejadas y pintadas todas las botellas y todas las etiquetas de Emilio Moro. Yo creo que estar 4 meses, en el centro, en el corazón del mundo, en Manhattan, y viéndose todas las etiquetas pintadas de manera surrealista por el pintor Domingo Zapata, pues fue algo diferenciador, algo que no se suele ver, además en empresas tan tradicionales como son las del mundo del vino. Por eso nosotros siempre hemos llamado la innovación con bandera. Además nos ha significado el que nos hayan reconocido
con varios premios por ese carácter disruptivo de innovación que tenemos. Y yo diría que ya no es que apliquemos proyectos concretos para desarrollar la innovación. Yo creo que hemos creado una auténtica cultura de innovación en la bodega. Y para ello, precisamente, esta semana acabamos de celebrar 2 premios importantes. Uno, el premio a la innovación, en el cual se han presentado más de 100 startups, llegaron 10 a la final y de esas 10 ha sido uno el proyecto ganador con el cual vamos a colaborar. Curiosamente, el proyecto que presentó fue una podadora mecánica, un robot que va a ser capaz de analizar la cepa y aplicando sus algoritmos va a ser capaz de podar esas cepas. Yo creo que es un avance tremendamente importante y que va a suponer que ahorremos muchos costes en productividad para dedicarlos a otros fines y seguir avanzando. Por eso decía que esa cultura de innovación que hemos implantado en la bodega está teniendo resultados increíbles, ¿no? Entre los propios empleados hemos promocionado un premio de intraemprendimiento para ver de qué manera ellos, que son los conocedores de todas sus áreas de trabajo, podemos desarrollar nuevas técnicas, nuevas metodologías, donde darlas a conocer también a las startups y donde nos propongan soluciones de última generación. Eso nos ha llevado también a tener grandes alegrías porque precisamente hace una semana se presentaron a los 3 ganadores en estos premios de emprendimiento y se van a empezar a llevar a cabo estos proyectos inmediatamente, que son temas muy de vanguardia y que nos van a ayudar mucho y nos van a hacer que la gente se mentalice que la manera de avanzar y la manera de progresar es aplicando la innovación, ¿no? Y yo creo que esa innovación es la que está revolucionando el mundo. Estamos viviendo esta pandemia hay que hacer una lectura de lo que nos quiere decir desde todos los puntos de vista, de cómo tratamos el planeta, de cómo tenemos que ser nosotros conscientes cada uno dentro de nuestro trabajo para hacer las cosas mejor cada día, y estoy convencido de que la innovación nos va a dar como conocimiento el hacer las cosas de una manera más natural y mejor, y más en un producto como es el vino. Y la verdad es que pues en estos momentos me siento muy orgulloso de haber implementado toda una auténtica cultura de la innovación en la bodega, de haber desarrollado esos premios de emprendimiento con nuestros trabajadores y con startups de fuera, de haber presentado esos premios de innovación con una colaboración y con un ecosistema de startups impresionante. Y ese es el resultado de tantos años, ¿no? De historia. Yo recuerdo cuando era un niño y estaba en ese pueblo pequeñito, en Pesquera de Duero, de manera humilde, que muchas tardes la merienda que teníamos eran los propios tallos de la viña o una rebanada de pan, vino y azúcar, en una España pobre, esa España de hace 60 años, y cómo con esfuerzo, con sacrificio, con humildad, hemos sido capaces de saber desarrollar algo que teníamos ahí escondidos y que no sabíamos que era una gran joya, y es el vino. Y gracias a ese esfuerzo y a ese sacrificio y a esa forma de trabajar, qué casualidad que partiendo de cero y haciéndonos a nosotros mismos conseguimos estar entre las 100 personas más creativas del mundo el año pasado. Pues eso es el más claro ejemplo de que con la innovación se puede llegar muy lejos, y esto todo queda reflejado en este libro que presentamos en noviembre pasado, donde explico todas estas historias de superación, todos los momentos difíciles que hemos pasado. Si lo sabes escuchar, el vino te habla, y además que lo podéis encontrar en México, en las tiendas de Vinoteca, que es nuestro distribuidor, y allí es donde podéis encontrar nuestros vinos y donde podéis encontrar también este libro. Y yo creo que, bueno, he hecho una explicación lo más rápida posible de cuál ha sido
nuestra historia en torno a esa tradición desde más de 100 años detrás de algo tan apasionante como es el mundo del vino y cómo hemos sabido capaz de reinventarnos, cómo hemos sido capaces de incluso aplicar las nuevas tecnologías cuando ha venido el COVID-19 y las formas de venta que teníamos tradicionales las hemos tenido que cambiar absolutamente. No he querido ni hablar, por supuesto, de que la digitalización de todos los procesos, el automatizar todos los procesos dentro de la bodega es algo que estamos llevando a cabo de una manera importante y más desde que se puso, desde que nos vino a acompañar la COVID, ¿no? Y yo creo que estoy francamente orgulloso porque hemos sido rápidos, hemos sido capaces de cambiar las formas de venta a través del e-commerce, a través de un ejercicio de responsabilidad y poner CRMs de última generación para darnos toda la información y aplicar estos mecanismos de venta de una manera más eficiente. Yo creo que hay muchas oportunidades, lo único que hay que tener es mucha predisposición para utilizar las nuevas tecnologías. Tiene que haber una mentalización muy importante, sobre todo por la dirección de la empresa para llevar a cabo todas estas prácticas de innovación, pero una vez que se está mentalizado, se es capaz de desarrollar una auténtica cultura de la innovación y en este caso yo creo que Emilio Moro pues, puede presumir de llevar esa gran bandera en España y la verdad que nos está dando muy buenos resultados porque en definitiva lo único imposible es aquello que nos intenta. Entonces, cosas que nos parecerían una locura hace 2 o 3 años, hoy son auténtica realidad y son el futuro para nosotros. Y yo creo que si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Bueno, yo creo que un proyecto, ¿cuál sería? La pregunta que me hacen, ¿cuáles serían mis consejos, 3 consejos para definir un proyecto innovador? Bueno, un proyecto innovador es aquel que hace una tarea que antes no hacíamos, que esa tarea queda, digamos, automatizada, que evita todos los errores posibles y que va a suponer una mejora en los procesos, dependiendo de qué proceso sea, una mejora en la sostenibilidad, una mejora en la productividad. Entonces, cualquier idea que vaya a suponer una mejora en cualquiera de estos aspectos, pues yo creo que es un proyecto innovador. Pero cualquier cosa, por pequeña que sea, el mismo orden en la mesa, la forma de trabajar atendiendo a un orden, yo creo que son ideas innovadoras que nos ayudan siempre en el trabajo. Y para mí el consejo es decir, siempre pensar cómo podemos mejorar las cosas, por imposibles que no sean, cómo debemos hacer las cosas para que sean disruptivas, para que sean capaces de, aunque que parezca imposible, pero cuando ponemos en marcha ideas y cuando ponemos en marcha equipos, pues nos podemos sorprender de las ideas que nos salgan, ¿no? Bueno, la transformación digital, ¿cómo afectará la transformación digital a los proyectos de innovación? Bueno, evidentemente la transformación digital está cambiando, está afectando muchísimo a todo, pero está afectando para bien. Daros cuenta, nosotros, por ejemplo, dentro de los parámetros que medimos y de esa digitalización que estamos aplicando en la bodega, qué curioso que cuando nosotros llevamos y descargamos un remolque de uva, por ejemplo, a la media hora, gracias a esa analítica que estamos mirando, podemos saber ya el nivel de calidad de ese vino, por ejemplo. Pues eso nos va a dar una información tremenda de cómo tenemos que actuar con ese vino para sacar lo mejor de él. Las cosas van a ser mucho más fáciles, los procesos van a ser mucho más rápidos con la transformación digital
y lo que tenemos que ver es cuando tengamos toda esa digitalización, cuando tengamos toda esa bodega del futuro en el cual tenemos datos de la viña, en el cual tenemos datos de la bodega, en el cual tenemos unos CRMs y unos RP, en lo que tenemos todo automatizado, pues evidentemente tenemos que buscar, seguramente tendremos que buscar nuevos proyectos de innovación que ahora mismo ni nos imaginamos, pero seguramente aparecerán, porque en cierta manera la innovación que tenían nuestros antepasados era pura intuición, y lo mismo va a ser para nosotros ahora. La innovación que estamos aplicando nosotros ahora va a ser, digamos, la intuición, digamos, lo antiguo para las siguientes generaciones. Entonces, yo creo que nos quedan muchísimas cosas por ver, y esa transformación digital nos va a ayudar mucho a que los nuevos proyectos de innovación vayan a ser totalmente diferentes en los años venideros. ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad para proyectos de innovación en el mundo post-COVID? Yo creo que al final todas las áreas tienen una gran oportunidad de innovar. Me da igual que hablemos de cualquier sector, del sector del automóvil, del sector agrícola, del sector vitivinícola, cualquier área. Yo creo que va a tener múltiples oportunidades. Lo único que hay que tener es ganas, lo único que hay que querer es seguir creciendo, idear proyectos que dentro de nuestros procesos, aunque nos parezcan imposibles, vamos a ser capaces de realizarlos, y lo único que hay que tener, insisto, son ideas y poner en marcha equipos para desarrollar esas ideas, porque hay gente con una imaginación impresionante. Aquí, pues seguramente haya áreas, ¿no?, que vayan a favorecerse más, posiblemente en las áreas médicas, áreas de alimentación, más que otras, y otras se vayan a quedar más obsoletas. Pero en general yo creo que todas van a ser grandes áreas de oportunidades cuando se apliquen proyectos de innovación que hagan a cualquier trabajo, pues que haga crecer y que sea mucho más apetecible, en definitiva. Yo creo que las posibilidades son inmensas en todas las áreas. Si pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Pues a mí me gustaría que en el mundo hubiera más equidad, que hubiera más justicia. En tanto en cuanto no tengamos un mundo más justo, más igualitario, en el que no haya tanta desigualdad, no vamos a conseguir nada. Y creo encima, desgraciadamente, que todas estas desgracias que están viniendo, aunque sean en muchos casos un aprendizaje para hacer un mundo mejor, pero yo creo que en cierta manera muchos casos están produciendo también más desgarro social y más desigualdad. Yo creo que a la vez también quiero pensar que cada vez hay más conciencia social, más empatía con todos los problemas que hay en el mundo, y todos tenemos que ser más solidarios, porque si no conseguimos esa equidad no vamos a llegar en ningún sitio. ¿Cómo es posible que el problema que hemos tenido con la pandemia, pues en Europa haya tenido un desarrollo que ahora, por ejemplo, en Latinoamérica está siendo mucho más fuerte porque las posibilidades son menos, o en África que esas posibilidades son menos? Eso no puede ser. Tenemos que empatizar más, tenemos que tener otro nivel de conciencia para conseguir que haya muchísima más igualdad en el mundo, porque si no, nos va a ir muy mal. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido de algo la charla, y para cualquier cosa
y cualquier pregunta, si no, me podéis seguir a través de Instagram, o bien José Moro es, o bien Bodegas Emilio Moro, y cualquier cosa, pues podremos contestaros. Hey!